hecho. Ajá. Y dice, ¿verdad? Que todos hablaron, fueron llenos y todos hablaron en ellos. Pero no sé si ahí dice que había interpretación o era porque, pero dice que todos fueron llenos, todos. Sí, pero ahí en Hechos habla de lenguas y no dice son lenguas, idiomas. Ahí hablaron idiomas. Ajá. Sí. Sí, ahorita, porque si fueron, ahí dice, si gustan leerlo para que quedemos claros en eso, de que también fueron idiomas, lo que cuando el Espíritu Santo llegó, y dice que está en Hechos. Yo contar algo de mi experiencia. Ajá. Cuando yo fui bautizada en El Salvador. Ajá. Pues yo no sabía nada de eso. Y yo nunca lo anhelé, ¿verdad? Porque yo me congregaba en una iglesia liberal. Entonces yo no sabía que era eso, pero mi madre cayó enferma de presión alta y de un infarto, la hospitalizaron. Entonces yo me metí 7 días de ayuno para que se me hiciera la obra y que sanara mi madre, ¿verdad? Entonces yo creía porque el Señor, con fe, el Señor la iba a levantar porque yo había hecho 7 ayunos. Pero luego llegaron unas hermanitas, unas ancianitas con las que yo iba a una vigilia, ¿verdad? Parte donde yo me congregaba, no eran de ahí, eran de una iglesia profética. Las hermanitas oraron por mí y yo recibí el Espíritu Santo. Aparte que hablé las lenguas, para la gloria del Señor, las interpreté ahí mismo, ¿verdad? En ese mismo momento hubieron sanidades, pues Dios obra como Él quiere, no sé por qué dice el Señor es venir, ¿verdad? Pero fue algo bien maravilloso, ¿verdad? Ahora lo que les quiero contar es, ¿verdad? Cuando uno habla lenguas, por ejemplo yo he tenido la interpretación, ¿verdad? Pero hay momentos en que usted también está hablando lenguas, que, por ejemplo, como cuando danzamos, ¿verdad? Y empieza y el pastor tal vez, o bueno, el que lleva también una ministración y se derrama el Espíritu Santo. Entonces hay momentos que en verdad no tengo el como para interpretar, ¿me entiendes? Pero sí otras lenguas, por ejemplo, cuando el Señor por misericordia me ha dado otra oportunidad de orar por alguien, hablo una lengua y ahí las lenguas son interpretadas. Amén. Vaya, gloria a Dios. Para eso son dones. Como dice el apóstol, son dones que el Espíritu da. Bueno, y qué bueno sí, que le quiero quizás yo aportar algo ahí. Amén, pastor. Fíjense que yo cuando leí este verso hubo un momento que me puse a pedirle al Señor interpretación. Yo quería saber qué decía en lenguas, ¿verdad? Entonces cuando estaba pidiéndole al Señor por eso, un día tuve un sueño y en el sueño yo miraba de que yo me acercaba a un lugar y comenzaba a hablar en lenguas y comenzaba a comprender lo que yo decía, lo que yo hablaba, y miraba que eran palabras, ¿cómo les podría decir? Que en el sentido humano era imposible expresarla. Por eso es que entiendo lo que el apóstol Pablo dice, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, dice, donde se le permitió escuchar palabras inefables que no les al hombre expresar. O sea, y algunos porque quizás cuestionar un poquito acerca de la lengua, muchos llegan a creer de que la interpretación va a venir cuando Dios tenga un mensaje para la iglesia, ¿verdad? Cuando es algo personal. En este caso pienso que el Espíritu es lo que está diciendo, creo yo, el verso está diciendo, o sea, si vas a hacer una oración y si no tienes la interpretación de lengua, no te impide que no las hables. Lo que le está diciendo es que hay que pedir ese don de interpretación, ya que si yo me pongo a orar todo el culto en lenguas, póngase a pensar, yo me voy a quedar sin el entendimiento. Mi espíritu se edificó y el que me estuvo escuchando quizás que no se edificó, aunque la oración es para uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía en el tiempo de los corintios? En el tiempo de los corintios lo que sucedía es que abusaban del don, y una cosa es caer en un abuso del don.
Entonces estos pensaban que el entrar hablando en lengua, la congregación y hablaba, pensaban que de esta manera se iban a ver más espirituales que otros. Por eso es que usted mira que el apóstol Pablo llega y pone un orden y dice, bueno, si van a hablar en lengua, que sean 2 o 3 lo más, porque ya ha caído en un desorden. Porque ahí no podemos entrar en un desorden. O sea, no es tanto aplicarle, porque hay un verso que dice, yo creo que ya lo hemos leído, donde dice, no impidáis el hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, hay muchos que dicen, no, pero que las lenguas de hechos fueron idiomas, y sí, estoy de acuerdo en eso, porque hubieron unos que la interpretaron, pero más adelante, cuando el apóstol Pablo, o creo que Pablo o Silas, encontró un grupo de hermanos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, dice la palabra de Dios que estando ellos allí, ellos le dijeron que oían que ellos predicaban, pero no predicaban y si no hablaban acerca más del bautismo de Juan. Entonces vino el apóstol, el que estaba en ese momento ahí, y les dijo, bueno, ¿en qué bautizo fueron bautizados? Le dijeron en el de Juan, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas. En la casa de Cornelio igual, se hablaron otras lenguas. Entonces, o sea, lo que hay que hacer en este caso es que todos deberíamos de anhelar, todos los que tenemos el don de lengua, el poder interpretarlo, ¿verdad? Ya que es algo que podría ayudar a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando las lenguas vienen, nosotros nos puede meter a alguien a hablar en lenguas satánicas y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Por eso es necesario el don de interpretación, porque así le vamos a detectar rápidamente a un satánico cuando se mete a hablar en lengua. Ya lo pasó una vez con una mujer que vino, que comenzó a moverse y comenzó a hablar en lengua. No, una gran satánica que era. Entonces, pero algo se sentía en el ambiente, algo raro. Entonces, pero si nosotros tuviéramos el don de interpretación, bueno, por lo menos yo, porque yo antes hablaba solamente una lengua, pero a medida que uno va experimentando ciertas riquezas en el Señor, se van desarrollando otros niveles. Hay lenguas de batalla, ¿verdad? Y hay lenguas que no le he permitido al enemigo comprenderlas. Pienso yo que en esos momentos a veces el Espíritu Santo los lleva a clamar en lengua. ¿Por qué le digo? Porque a mí me pasó un caso cuando yo tenía el ayuno de 40 días. En el antepenúltimo día, antes de llegar al último día, esa madrugada me acuerdo que yo tuve ese sueño que les cuento, donde vi que un pie gigante bajó y lanzó a aquel demonio. Entonces me acuerdo yo, desde que me levanté, hermanos, no me levanté de otra manera sino hablando en lenguas. Y yo bien había sentido cómo habían rodeado los demonios en mi casa, el apartamento, pues no mi casa, en el apartamento. Y comencé a sentir una gran opresión, pero terrible, como nunca la he sentido quizás, ni en estos tiempos así. Y sintiendo esa fuerza satánica, el Espíritu Santo, o sea, no me dejaba el hablar en lengua normal de español, sino que lenguas y lenguas, hasta que aquello se disipó. Yo a veces logro entender que hay lenguas de parte de Dios que se van en lo que es con respecto a la ¿cómo se llama? A la batalla espiritual. Hay batallas que se ganan así, lo que me ha tocado experimentar a mí, ¿verdad? Y hay otras batallas que hay otros momentos donde la lengua fluye muy diferente, como de adoración. Pero me acuerdo que le dije yo a mi esposa esa vez que me levanté yo, que pude interpretar aquello que estaba diciendo en aquel sueño. Solo me acuerdo que le pude decir, no sé cómo expresártelo, pero todas las palabras que yo le decía glorificaban a Dios. O sea, hubo una comprensión. O sea, ahora cuando yo hablo eso, yo sé que estoy glorificando a Dios de esa manera, ¿verdad? Falta que pedir la interpretación de las otras que hablamos. Entonces, pero todos deberíamos de anhelar eso, la interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, pastor, hay una lengua que es con gemidos. No sé si le ha pasado. Bueno, el hermano Gigi Ávila tiene una así. Cuando ustedes lo miran en ese a mí me perfil. ha pasado de que cuando yo estaba orando y un quebrantamiento, ¿verdad? De repente yo otra lengua con gemidos.
no es que yo la quiera hablar, o sea, Sí. sino que el mismo espíritu. Ajá. Dice la Biblia que Es lo que estamos hablando del espíritu, que se puede por quizás mis nosotros. palabras se acabaron, ¿verdad? Ajá. Pero mi espíritu sabe, como dice ahí, de lo que yo tengo en necesidad. Sí. Y ahí mi espíritu como que está conectado con el Señor, intercediendo por mi alma, pues. Las lenguas son señales no para los creyentes, sino para los incrédulos. Sí, amén. Y dice que y la interpretación no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Y en el día que se derramó, del Pentecostés, que fue el día de movimiento del Espíritu Santo, ahí dice que no, pues llegaron de muchos que fueron testigos para ver eso. Y una vez yo, allá en la iglesia que íbamos antes, yo vi cuando una persona se paró. Nos dimos cuenta, a mí no me gusta estar sabiendo nada de lo que pasa en la iglesia, por eso no me gusta casi ese, o sea, andar hablando con nadie, porque uno se enfría, pero de alguna manera hubo un cambio y nos dimos cuenta de una muchacha que estaba mal en la iglesia, estaba en el altar, y cuando se iba a subir esa persona a predicar, ella habló lengua, pero yo sentí una cosa fea. Es lo que dice el pastor. Sí, y entonces dijo, había un hijo que se iba a parar a predicar, que también se andaba algo así, dijo, la sierva del Señor dice esto y esto, a mí me dio miedo, porque ya sabíamos que estaba mal. Y ya no, entonces fue con mi muchacho, y dije, o sea, ayúdanos, porque cómo puede uno, ¿verdad? Sí, clase de lenguas son Y entonces. yo le pido al Señor que me bautice, pero pues a veces sí, a veces yo pienso que a veces uno no cumple. Sí, es que esos son dones y que dice el apóstol que hay que anhelarlos y qué bonito, sí. Yo me gozo cuando veo muchos hermanos hablando en lenguas también, pero como decimos, es un tema bastante extenso ese y mire que ya nos quedamos acá, pero eso como estamos hablando de la oración allá, en lo íntimo con el Señor, en el Espíritu, pero con entendimiento y con lenguas. Imagínense ahora en lágrimas, cuando derramamos esas lágrimas, si no pues tenemos el don de lenguas, también yo he sentido también eso de derramar lágrimas delante del Señor y sentir eso bonito. Y esas lágrimas, hay veces que tal vez el Espíritu Santo siempre nos va a decir cómo nosotros tenemos que guiarnos en la oración. Y hay veces que llega esas lágrimas, como dijo la hermana también, con gemidos. Y hay veces que son puros gemidos. Amén, hermano Humberto. Hermano, disculpe, solamente agregar algo con mucha Amén. verdad a las opiniones que ya los hermanos dieron. Amén, hermano. Solamente lo que dice más atrás en el 14, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, Ajá. habla acerca también de las dudas que está teniendo acerca de las lenguas, Sí. de los intérpretes. Por ejemplo, en el 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, que dice, los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Sigue diciendo más adelante, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con conciencia o con profecía o con doctrina? Dice ahí en el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos. Perdón, ahora nos pasamos al 20. Miren lo que dice en el 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas
y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que quiero decir para cerrar, mi opinión es que hay un momento en el que personalmente la persona que por misericordia de Dios tiene el don de poder hablar en lenguas, hay un momento en el que con el tiempo de tener esa bendición, ¿verdad?, de las lenguas y la búsqueda, el Señor lo lleva a un punto en el que él mismo le da la interpretación de las lenguas que sí mismo habla. Entonces hay un momento en el que habla lenguas uno, pero habla misterios con Dios. Pero si no es una profecía para la iglesia, entonces uno solamente las habla porque está hablando directamente con Dios. Cuando uno tiene el don de profecía, es muy diferente, porque entonces ya no solo es el don de hablar en lenguas, sino de profecía y de interpretación. Cuando recibe el intérprete y el profeta, porque está recibiendo una profecía, entonces puede hablar las lenguas y dar la interpretación de las lenguas al pueblo si están recibiendo una profecía. Entonces lo que quiero decir es que si no hay una profecía de parte de Dios para el pueblo, entonces uno no va a dar una interpretación de las lenguas que uno mismo está hablando, porque de lo contrario uno está hablando directamente misterio con el Señor, si es algo personal, porque cada quien. Sí, pues ahí dice, gracias hermano Humberto. Sí, claro, excelente punto, porque ahí dice que uno mismo se edifica, que habla lenguas, uno mismo se edifica. Y por eso es la importancia de estas clases, hermano, y no es entrar en discusión de eso, ¿verdad? Pero qué bonito, y sí es bueno que sepamos y entendamos todos esos puntos. Amén. A veces me da así el corazón cuando entonces se va a mirar. Entonces yo hay momentos que sí ahora en el cuarto, pero fíjese que no sé por qué me siento una gran libertad orar en la sala. Entonces a mí me gusta orar en la sala, pero me viene ese versículo a mi mente donde dice, tú cuando ores está, entonces Es que, pero usted está sola ahí también, ¿verdad? Es que ahí se cumple eso, porque pues como, es que en los versículos anteriores el Señor está refiriendo también a los judíos que les gusta orar en las calles. Entonces como a ellos les gusta que la gente los vea y que los otros lo oigan, Él les dice, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas. En el versículo anterior que leímos de le dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Si quiere vamos a leerlo ahí. Es Mateo 6:7. Ahí estamos en Mateo 6:7. Vamos a ir corriendo, hermanos, para eso. Porque el 6:5 es, ahí es ese, miren. Dice, y tú ahí está, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y luego está el versículo ese que estamos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el que está en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración que el Señor quiere, y no quiere decir que si no tenemos otro cuarto y tenemos visitas,
no, que no vamos a hallar un lugar y Señor, yo no tengo donde orar, así que no voy a orar. No, el Señor se está refiriendo a eso, a la gente hipócrita de que no, de que quiere que la gente lo oiga, que la gente lo... Y dice, no, esa gente de cierto ya tiene, pues tú ora tranquilo. Y yo creo que el Señor no se refiere a que uno va calladito ahí, no. Imagínense, el Espíritu Santo lo toca en ese momento y como dice hermana Marta, está en la sala, ella puede danzar, hablar en lenguas y llorar y con gemidos y todo. Entonces quizás hasta lo pueden oír las otras vecinas de los apartamentos. Amén. Amén, hermano. Disculpe, Adelante, hermano, que está muy interesante lo que está hablando de las lenguas. Ajá. Yo me he congregado por muchos años en una iglesia, Ok. diferente. Servimos al mismo Dios, pero creo que son diferentes doctrinas. Ajá. Y me impactaba la palabra que daba el varón, Sí, no, por lo que leyó, y dice también en la escritura, dice que cuando no hay interpretación, ¿verdad? Que nosotros mismos puede pedirle a Dios, Sí. ¿verdad? Y Dios lo da. Ajá. Entonces a mí me impacta porque yo vengo de una iglesia que se habla la profecía, Ajá. los que hablan en lengua. Y cuando no hay quien la interprete, entonces la misma persona la da, la interpretación Sí. de la profecía. Y creo que como dice en la escritura y lo que mencionaba él también en la palabra, es que todo lleva un orden. Ajá. Nosotros, como dice, que cuando estamos hablando en lenguas y no le entendemos nosotros, es para edificación de nosotros mismos, ¿verdad? Porque son misterios de Dios. Sí. Entonces a mí me impacta escucharlos y saber más, porque yo le puedo decir que yo cuando he estado en la otra iglesia tenía el don de la profecía, y los tengo. Entonces Dios no rebota los dones. Sí. Entonces es bien delicado estos temas y pedirle al Señor que nos revele, que nos abra nuestro oído espiritual para entender la palabra, porque el Señor lo usa a usted Sí, grandemente. Entonces nosotros tenemos que recibir la palabra como el Espíritu Santo la está dando. Amén. Así es. Entonces, y esa edificación para nosotros, porque también como dice que nosotros tenemos que orar con entendimiento. Sí. A veces, hermano, esto es bien delicado, porque a veces nosotros podemos estar dando en lengua y se nos vienen pensamientos que no vienen de parte de Dios y ya las queremos interpretar con la lengua. Y Sí. no, es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, ahí es donde tenemos que pedir la alianza del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Amén. Sí, muy buena. Pero eso es lo que exactamente, y que no se nos haga un debate eso, porque lo que dijo el pastor, eso es cierto. Lo que pasa es que el apóstol Pablo, él mandó esta carta porque a los corintios, ellos se les estaba haciendo normal, o sea, y como que se creían mucho porque había muchas lenguas y todos. Si usted lee la carta de los corintios se va a dar cuenta por qué el apóstol Pablo envió esta carta, y que a nosotros no se nos hace un debate y que sí, que hay interpretación y que no hay interpretación. No, hay que gloriarnos, hay que alegrarse con el hermano que tiene el don de hablar en lenguas, y alegrarnos y pedirle a nosotros también, porque el apóstol dice y es que anhelemos esos dones. Nosotros como cristianos tendríamos que anhelar esos dones también, pero ese era un solo revoltivo hablándolo así, que tenían los corintios, y por eso el apóstol Pablo les envía esa carta y les explica ahí cuál es el significado de las lenguas y por qué tienen. Por eso era más congregacional que acá en lo que estamos hablando. Esa lengua, por eso el apóstol se las explica ahí. Ustedes tienen que pedir la interpretación y no andar metiéndose solo, andar hablando en lenguas y que yo hablo más lenguas que aquel. Por eso más adelante les dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, dice. Pero era un debate que ellos tenían ahí de los corintios, porque esos corintios se les había. También recuerden que ahí mismo le habla de la cena del Señor, también lo corrige el apóstol Pablo. Entonces nosotros no entremos en así. Es bonito y gloria a Dios por los hermanos que el Señor los sigue usando, y los que tienen interpretación también, gloria a Dios.
Pero no es ese el tema, hermano, de querer entrar en debate así de las lenguas, ¿verdad? Sino que es en la oración, allá en la intimidad, en el entendimiento, que recuerde que el Espíritu viene y Él es el que le va a indicar a usted si usted tiene que hablar en lengua. Ahí usted suéltese, si usted siente el deseo de hablar en lengua, con todo, como dicen. Y ahí es donde va a entrar toda esa, si quiere derramar lágrimas, esa es la oración que el Señor quiere. Por eso es que el Señor, el tema es, Señor, enséñanos a orar, porque esa es la oración. Imaginen qué poderosa una oración de un hermano que venga de allá, de su cuarto, de allá, de su sala, o de allá, y orando en lo secreto con el Señor, y traiga esa, porque un hermanito o una hermanita que tenga estas formas de orar, se le nota, hermano, se nota también. Y por eso hay que anhelar esa clase de oración. Por eso esta enseñanza no es en sí en el debate de las lenguas, sino que anhelar la oración en lo privado allá con el Señor y decirle, Señor, cuánto necesito yo orar, cuánto necesito yo buscarte. Yo, si no soy nada, o sea, el cristiano es allá en la intimidad donde tiene que darse cuenta, como el Señor dijo, no sea como los hipócritas. Tú enciérrate en el cuarto allá y allá ora en lo secreto al Señor, y Él que está en lo secreto te va a recompensar en público. Y las recompensas son los frutos que cada uno de nosotros damos en el Señor, cómo vamos trabajando en la obra del Señor, qué estamos haciendo para el Señor, si hay necesidades en la iglesia, si hay que orar por un enfermo. Gloria a Dios, hermano, que yo he visto todo eso aquí y es bonito, como le digo, ver a una iglesia que en verdad busca al Señor, amén. Pero que en nuestro corazón quede eso, de que no sabemos cómo pedirle al Señor y no sabemos qué pedirle. Recordemos esos versículos, y el Espíritu es que tenemos que pedirle socorro, y el Señor es que nos va a dar siempre el entendimiento. Y si se nos va la mente por otro lado, como estábamos hablando la vez pasada, hay que, no, en el nombre del Señor te reprendo el pensamiento, porque siempre el enemigo, como le digo, nos va a atacar en la área de nuestra mente y va a querer desviar nuestra mente. Pero el enfoque de nosotros es ese, seguir siempre en la brecha. Señor, en el nombre de Jesús, reprende estos pensamientos que nos están viniendo, que no tienen nada que ver. Y ahí es donde el Espíritu Santo va a llegar por nosotros a interceder, y ahí es donde podemos. Y miren que se nos quedó, porque vamos a terminar ya, hermanos. Se nos quedó también las oraciones no contestadas, porque hay oraciones, hermanos, que no son contestadas. Dios sabe también, en su divina podemos llorar, gemir y lo que sea, pero el Señor, si en su divina potestad Él dice no, es no. Y eso tenemos como nosotros, como cristianos, entender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, y oraciones repetitivas también. Así que, hermanos, vamos a dejar el tema hasta aquí también, porque ya se nos avanzó. Así que si hay una pregunta, hermanos, o alguien tiene un comentario también, sea bien recibido, o si tiene una pregunta, hermanos. Pero recordemos la necesidad de nosotros de buscar al Señor en la intimidad, en oración, y el Señor nos va a recompensar en público, amén. Así que voy a dejar el tiempo al pastor, amén.